Durante 15 años mi vecina invadió mi propiedad enviando a sus nietos a mi piscina sin permiso, pero cuando finalmente llamé a la policía resultó que yo era el malo. Voy a empezar diciendo que llevo 15 años viviendo en esta casa, 15 años lidiando con la misma vecina. Y antes de que alguien pregunte por qué esperé tanto, déjenme explicarles cómo funciona esto. Ningún incidente individual parece tan grave. Es la acumulación. Es el hecho de que nunca para. Es que cada vez que pienso que finalmente entendió, vuelve a pasar algo. Mi vecina Rafaela vive en la casa de al lado con su esposo Arsenio. Cuando nos mudamos hace 15 años, ellos ya estaban ahí. La hija de ellos, Januaria, vivía con ellos junto con su esposo Nicomedes y sus 3 hijos. Una familia grande en una casa no tan grande. Nosotros somos solo yo, mi esposa Zoila, y nuestros 2 hijos. Instalamos una piscina al año de mudarnos. Nada lujoso, solo una piscina sobre el suelo con una plataforma alrededor, suficiente para que los niños se refrescaran en verano. La pusimos en el patio trasero, cercada, con todo lo necesario para que fuera segura. El primer domingo después de instalar la piscina, a las 2 de la tarde exactamente, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban los 3 nietos de Rafaela, parados en mi entrada, en trajes de baño, con toallas, mirándome como si fuera obvio por qué estaban ahí. Les dije que hoy no. Pensé que tal vez habían asumido que podían venir, que tal vez vieron la piscina y simplemente decidieron intentarlo. No le di mucha importancia. Cerré la puerta y seguí con mi día. El siguiente domingo, 2 de la tarde, timbre, los mismos 3 niños, trajes de baño, toallas. Les dije que no otra vez. Esta vez les pregunté quién les dijo que podían venir. Me miraron confundidos y se fueron. Tercer domingo, 2 de la tarde, como un reloj. Ahí estaban. En ese momento ya estaba molesto. Les dije que no podían usar nuestra piscina sin invitación, que necesitaban preguntarle a sus padres que nos preguntaran a nosotros primero, que no podían simplemente aparecer. Cuarto domingo, ahí estaban otra vez. Pero esta vez uno de ellos, el mayor, soltó la información que necesitaba. Me dijo que la abuela Rafaela les dijo que podían venir, que ella les dijo que los vecinos no tendrían problema, que ella misma los mandó. Eso cambió todo, porque ahora no eran solo niños siendo niños. Era una adulta enviando niños a mi propiedad sin permiso, mandándolos cada domingo como si tuviera algún derecho sobre mi piscina. Tomé a los 3 niños de la mano, los llevé caminando de regreso a su casa. Toqué la puerta con más fuerza de la necesaria. Rafaela abrió. Detrás de ella estaba Januaria. Arsenio también se acercó cuando escuchó el tono de mi voz. Les dije que los niños no estaban invitados a usar nuestra piscina, que yo no era niñera, que no iba a ser responsable de niños que aparecían sin supervisión. Les recordé que se presentaban como buenos cristianos. Les pregunté por qué no podían respetar nuestro día de descanso, por qué pensaban que estaba bien mandar niños a una casa ajena sin siquiera preguntar primero. Silencio. Los 3 adultos me miraron como si yo estuviera hablando en otro idioma. Ni respuestas, ni disculpas, ni explicaciones. Solo me miraron. Januaria tenía los ojos medio cerrados como si la hubiera despertado, lo cual, considerando que era domingo a las 2 de la tarde, probablemente era cierto. Me di la vuelta y me fui. Pensé que eso sería suficiente, que una confrontación directa en su propia puerta con los niños de testigos haría que entendieran el mensaje. Los niños dejaron de aparecer. Januaria y su familia se mudaron unos meses después. Pensé que el problema había terminado, que finalmente podríamos ser vecinos normales que se saludan de lejos y ya. Pero Rafaela no funciona así. El asunto de la piscina fue solo el comienzo. Empezó a meter su opinión sobre nuestro jardín. Comentaba que nuestro césped estaba muy alto, que nuestros arbustos necesitaban poda, que el color que pintamos la cerca no combinaba con el vecindario. Todo esto lo decía en voz alta cuando estaba en su propio jardín, pero lo suficiente fuerte para que yo la escuchara desde el mío. Luego empezó con la basura. Teníamos nuestros botes en el lado de la casa. Los sacábamos la noche antes del día de recolección. Empecé a notar que alguien estaba abriendo nuestros botes. Encontraba cosas movidas. Encontraba bolsas abiertas. Un día la atrapé en el acto. Estaba hurgando en nuestro bote de reciclaje. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que solo estaba verificando que estuviéramos reciclando correctamente, que había visto plásticos en el bote equivocado la semana pasada. Le dije que nuestra basura no era su problema, que dejara de revisar nuestros botes. Ella actuó como si yo estuviera siendo irracional, como si fuera perfectamente normal revisar la basura de los vecinos para asegurarse de que estuvieran siguiendo las reglas de reciclaje. Después fue el correo. Nuestro buzón está al frente de la casa. Empecé a notar que el correo estaba en posiciones diferentes a como lo dejaba el cartero. Un día salí justo cuando Rafaela estaba parada frente a nuestro buzón. Le pregunté qué hacía. Me dijo que solo estaba verificando si habíamos recibido un paquete que ella estaba esperando, que a veces el cartero se confunde y deja cosas en el buzón equivocado. Le dije que si el cartero dejaba su paquete en nuestro buzón, nosotros se lo llevaríamos, que no necesitaba revisar nuestro correo. Otra vez me miró como si yo fuera el problema. Luego estaban los trabajadores. Cada vez que contratábamos a alguien para trabajar en el jardín o en la casa, Rafaela salía a hablar con ellos. Les preguntaba qué estaban haciendo. Les daba su opinión sobre cómo deberían hacer el trabajo. Un jardinero me dijo que ella le había dicho que estaba cortando el césped demasiado corto. Un pintor me dijo que ella le sugirió un color diferente para la cerca. Tuve que empezar a advertir a
a los trabajadores antes de que comenzaran. Les decía que la vecina probablemente saldría a hablar con ellos, que ignoraran cualquier cosa que dijera, que solo siguieran mis instrucciones. Y todo esto mientras ella actuaba como si fuéramos los mejores vecinos del mundo cuando había otras personas presentes. En reuniones del vecindario era toda sonrisas. Hablaba de lo maravilloso que era vivir en una comunidad tan unida, de cómo todos se cuidaban entre sí. Pero luego, 2 años después del incidente de la piscina, pasó algo que me dejó claro que esto nunca iba a terminar. Mi hijo adulto Ventura estaba en casa visitando. Trajo a algunos amigos. Hicieron una barbacoa en el patio trasero. Todos eran adultos. Todos mayores de edad legal para beber. Tenían cerveza. Estaban siendo responsables. No estaban haciendo ruido excesivo. Solo un grupo de adultos jóvenes pasando la tarde. 2 años después. 2 años completos después de esa barbacoa. Rafaela mencionó el incidente. Estábamos los dos afuera al mismo tiempo. Ella empezó a hablar sobre cómo había mandado a los nietos ese día. Cómo se fueron porque vieron que había cerveza, como eso era inapropiado. Le pregunté por qué había mandado a los niños sin invitación, por qué pensó que era apropiado mandarlos a una casa ajena para usar una piscina que no era de ellos. Me miró como si la pregunta no tuviera sentido. Luego le pregunté por qué esto era importante 2 años después, por qué estaba sacando esto ahora, por qué había guardado esta queja durante 2 años completos. Se quedó callada, esa misma mirada de confusión que vi la primera vez, como si genuinamente no entendiera por qué yo tenía problema con cualquier cosa de esto. Mi hija me contó después qué había pasado realmente ese día. Los nietos habían aparecido. Vieron a Ventura y sus amigos en el patio. Les pidieron clases de natación. Mi hija estaba sentada comiendo. Los niños se enojaron cuando ella no se levantó de inmediato para darles atención. Se fueron molestos. Luego aparentemente le dijeron a Rafaela alguna versión de la historia que la hizo pensar que éramos malas personas. Esto siguió así durante años. Pequeñas invasiones, pequeños comentarios, pequeñas intervenciones en cosas que no eran su problema. Y cada vez que yo ponía un límite, ella actuaba sorprendida, como si yo fuera irrazonable, como si ella solo estuviera siendo una buena vecina. Intenté ignorarla, intenté ser educado pero firme, intenté tener conversaciones directas. Nada funcionaba, porque para funcionar, la otra persona tiene que reconocer que hay un problema. Y Rafaela genuinamente no veía ningún problema con nada de lo que hacía. Hace 6 meses las cosas llegaron al punto de quiebre. Contraté a un jardinero nuevo, un hombre joven llamado Filiberto. Era su primer día, yo estaba en el trabajo, Zoila estaba en casa. Filiberto tocó la puerta. Le dijo a Zoila que la señora de al lado le había dicho que no podía cortar el césped hoy, que había una reunión de vecinos y el ruido molestaría. Zoila le dijo que no había ninguna reunión, que procediera con el trabajo. Media hora después Rafaela tocó nuestra puerta. Le dijo a Zoila que había pedido que pospusieran el corte de césped, que el ruido era molesto, que ella estaba tratando de tener una tarde tranquila. Zoila le dijo que el jardinero ya había empezado y que iba a terminar el trabajo. Cuando llegué a casa esa noche, Zoila estaba furiosa. Me contó todo. Me dijo que ya no podía más, que 15 años era suficiente, que necesitábamos hacer algo oficial porque las conversaciones claramente no funcionaban. Al día siguiente instalamos cámaras. Cámaras en el frente, cámaras en los lados, cámaras en el patio trasero. Queríamos documentación de cualquier cosa que pasara de ahora en adelante. 2 semanas después las cámaras capturaron a Rafaela abriendo nuestro bote de basura otra vez. La confronté con el vídeo. Le dije que si volvía a tocar nuestra basura llamaría a la policía. Ella dijo que solo estaba tratando de ayudar, que había visto que pusimos reciclaje en el bote equivocado. Una semana después estaba en nuestro buzón otra vez. Las cámaras lo capturaron. La confronté. Misma excusa. Solo estaba verificando si nuestro correo estaba mezclado con el de ella. Le dije que la próxima vez llamaría a la policía, que ya era suficiente, que 15 años de invasiones tenían que terminar. Ella me miró con esos mismos ojos confundidos. Me preguntó por qué estaba siendo tan hostil, que solo estaba tratando de ser buena vecina. Esa frase, buena vecina, como si todo lo que había hecho durante 15 años fuera un favor, como si yo debería estar agradecido de que se metiera en mi vida sin invitación. Hace un mes pasó el incidente final, el que me hizo finalmente llamar a la policía. Zoila había pedido un paquete grande que contenía un regalo para el cumpleaños de nuestra hija. El rastreo decía que había sido entregado. Zoila salió a buscarlo. No estaba. Revisamos las cámaras. El paquete había sido entregado en nuestra puerta. 5 minutos después Rafaela apareció en el vídeo. Tomó el paquete. Se lo llevó a su casa. Zoila fue inmediato a tocar su puerta. Le preguntó por nuestro paquete. Rafaela dijo que lo había tomado para guardarlo por nosotros, que había visto que nadie estaba en casa, que lo estaba protegiendo de los ladrones. Zoila le pidió el paquete. Rafaela fue a buscarlo. Lo trajo de vuelta. Cuando Zoila abrió la caja más tarde, estaba claro que Rafaela la había abierto. La cinta estaba cortada y vuelta a pegar. El contenido estaba movido. Eso fue todo. Llamé a la policía no emergencia. Reporté que nuestra vecina había tomado un paquete de nuestra propiedad sin permiso, que lo había abierto, que esto era parte de un patrón de 15 años de invasión de privacidad. El oficial que llegó escuchó toda la historia. Le mostré los vídeos. Le mostré documentación de todos los incidentes que habíamos registrado. Le expliqué que habíamos intentado resolver esto de forma amistosa durante 15 años. El oficial fue a hablar con Rafaela. Estuvo ahí como 20
20 minutos. Cuando regresó me dijo que ella admitió tomar el paquete, que dijo que solo estaba tratando de ayudar, que pensó que lo estaba protegiendo. El oficial me explicó que técnicamente ella había cometido un crimen, que tomar correo o paquetes ajenos era ilegal, pero que dado que lo devolvió cuando se lo pidieron, probablemente no habría cargos. Me preguntó si quería presentar un reporte oficial. Le dije que sí, que quería documentación de esto, que 15 años de comportamiento invasivo necesitaban estar en registro. El oficial escribió el reporte, me dio un número de caso, me dijo que Rafaela había recibido una advertencia oficial, que si volvía a tomar nuestro correo o paquetes habría consecuencias. Pensé que eso sería el final, que una advertencia oficial de la policía finalmente haría que entendiera, pero al día siguiente empezaron los problemas reales. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que llamé a la policía. Y resulta que llamar a la policía sobre tu vecina de 15 años te convierte en el enemigo del vecindario. Rafaela les contó a todos los vecinos su versión de la historia, que yo llamé a la policía porque ella estaba tratando de proteger mi paquete, que después de 15 años de ser buena vecina, yo la traté como criminal. Empecé a recibir miradas raras de otros vecinos. La señora 3 casas abajo dejó de saludarme. El hombre que vive en la esquina me dijo que tal vez fui muy duro, que Rafaela solo estaba tratando de ayudar. Le expliqué que no fue solo el paquete, que fueron 15 años de invasiones. Me miró como si estuviera exagerando. Zoila me dijo que varias mujeres del vecindario le habían comentado que deberíamos disculparnos, que Rafaela estaba muy afectada. Arsenio me detuvo en la calle una mañana. Me dijo que Rafaela estaba devastada, que había llorado durante días. Me preguntó si podíamos resolver esto como adultos, si yo podría disculparme y seguir adelante. Le dije que no iba a disculparme por poner límites, que Rafaela había cruzado líneas durante 15 años, que el hecho de que ella pensara que estaba ayudando no cambiaba que yo no pedí su ayuda. Me dijo que estaba siendo terco, que Rafaela es una mujer mayor que viene de una época diferente. Le pregunté si alguna vez Rafaela revisaba su basura, su correo, sus paquetes, si ella mandaba gente a su piscina sin permiso. Se quedó callado. Luego admitió que no, que Rafaela no hacía esas cosas con ellos. Le dije que exacto, que ella elegía invadir nuestra privacidad, que no era sobre ayudar, que era sobre control. 2 días después encontré una nota en mi puerta. Era de la asociación del vecindario. Decía que habían recibido quejas sobre conflictos entre vecinos, que estaban programando una mediación. La mediación fue la semana pasada. Fue en la casa del presidente de la asociación. Rafaela y Arsenio estaban ahí. El presidente y otros 2 miembros de la asociación estaban presentes. El presidente empezó diciendo que esto era un espacio seguro para expresar preocupaciones, que el objetivo era encontrar una solución que funcionara para todos. Le pidió a Rafaela que hablara primero. Ella empezó a llorar de inmediato. Dijo que había vivido en esta casa por 30 años, que siempre había tratado de ser buena vecina, que nunca esperó que llamáramos a la policía sobre ella. Luego me tocó a mí. Saqué una carpeta que había preparado. Contenía una lista cronológica de cada incidente durante 15 años, fechas, descripciones, fotos donde las tenía, vídeos de las cámaras de los incidentes recientes. Empecé desde el principio. Los niños en la piscina, la confrontación en su puerta, los años de comentarios sobre nuestro jardín, la basura, el correo, los trabajadores, cada cosa documentada. Los miembros de la asociación se veían más incómodos mientras hablaba. Rafaela empezó a interrumpir, diciendo que solo estaba tratando de ayudar. Le dije que las intenciones no importan cuando alguien te dice repetido que pares, que yo le había dicho múltiples veces que no queríamos su ayuda. La mediación terminó sin resolución clara. El presidente dijo que tomaría la información y consultaría con el resto de la junta. Eso fue hace una semana. Todavía no he recibido respuesta, pero algo cambió después de la mediación. Rafaela dejó de salir cuando yo estoy afuera. Arsenio también me evita. Los otros vecinos han sido más neutrales. Algunos incluso se han acercado en privado para decir que no sabían que había sido tanto tiempo de problemas. No sé si esto se considera victoria. Rafaela todavía es mi vecina. Todavía vive al lado, pero al menos ahora hay distancia. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde la mediación. La asociación del vecindario finalmente me contactó hace 3 semanas con sus recomendaciones. La carta era larga. Decía que después de revisar toda la evidencia y escuchar ambas partes, reconocían que había sido un patrón de comportamiento problemático. Que si bien las intenciones de Rafaela parecían ser buenas, el impacto en nosotros era negativo. Las recomendaciones incluían que Rafaela no debía tocar nuestra propiedad, nuestra basura, nuestro correo, o nuestros paquetes bajo ninguna circunstancia, que cualquier comunicación necesaria debía hacerse tocando la puerta o enviando mensaje. También recomendaban que nosotros fuéramos pacientes si Rafaela olvidaba ocasional estas reglas dado su edad. Esa parte me molestó, pero al menos había algo oficial en papel. Durante las primeras semanas después de recibir la carta todo estuvo tranquilo. Rafaela salía de su casa solo cuando yo no estaba visible. Entonces hace 2 semanas pasó algo inesperado. Estaba cortando el césped un sábado por la mañana. Escuché un grito. Venía de la casa de Rafaela. Apagué la cortadora y escuché
escuché. Otro grito. Fui a tocar su puerta. Arsenio abrió. Se veía asustado. Me dijo que Rafaela se había caído en las escaleras, que él no podía levantarla solo. Entré. Rafaela estaba en el suelo al pie de las escaleras. Estaba consciente pero adolorida. Le pregunté si podía mover los dedos de los pies. Dijo que sí. Le dije a Arsenio que llamara a emergencias. Mientras esperábamos me quedé con Rafaela. Le hablé para mantenerla calmada. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Me agradeció por ayudar. Dijo que entendería si yo la hubiera ignorado después de todo. Le dije que no importaba cuán malas fueran las cosas entre nosotros, nunca la dejaría herida. La ambulancia llegó. Los paramédicos la revisaron. Decidieron llevarla al hospital. Arsenio fue con ella. Esa noche Arsenio tocó mi puerta. Me dijo que Rafaela estaba bien. Moretones severos pero nada roto. Me agradeció por ayudar. Le dije que no era ese tipo de persona. Hubo un silencio incómodo. Luego me preguntó si podíamos hablar. Me dijo que Rafaela le había confesado algo en el hospital. Que ella sabía que había estado cruzando líneas durante años. Que simplemente no sabía cómo parar. Que venía de una familia donde meterse en la vida de otros era normal. Era como mostraban que les importaba. Me dijo que cuando nos mudamos hace 15 años, Rafaela vio una familia joven con niños. Que quería ayudar de la forma en que sus propios vecinos la habían ayudado décadas atrás. Pero que nunca consideró que tal vez nosotros no queríamos ese tipo de ayuda. Le dije que apreciaba la explicación. Pero que explicar por qué alguien hace algo no excusa el comportamiento. Arsenio asintió. Dijo que lo entendía. Que Rafaela también lo entendía ahora. Que la caída le había dado tiempo para pensar. Me preguntó si había alguna forma de empezar de nuevo. De ser vecinos que se respetan desde la distancia. Le dije que eso era exacto lo que había querido durante 15 años. Me extendió la mano. La estreché. Desde entonces las cosas han sido diferentes. Rafaela saluda cuando me ve. Un saludo simple. Nada más. No intenta conversar. No ofrece opiniones sobre mi jardín. No se acerca a nuestra propiedad. Arsenio hace lo mismo. Un saludo cordial. Reconocimiento de que somos vecinos. Pero respeto por el espacio de cada uno. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Las cosas han estado tranquilas. Rafaela ha respetado los límites. Arsenio y yo nos saludamos cuando coincidimos afuera. Es cordial pero distante. Exacto lo que necesitaba. Pero hace 2 semanas algo cambió otra vez. Rafaela tocó mi puerta. Primera vez en meses que iniciaba contacto. Abrí preguntándome qué esperaba ahora. Se veía incómoda, nerviosa. Me preguntó si podíamos hablar unos minutos. Le dije que adelante pero que me quedaba en la puerta. Me dijo que había estado en terapia. Que después de la caída y toda la situación con nosotros, su hija Januaria le había sugerido que hablara con alguien. Que tenía problemas respetando límites. Que necesitaba ayuda para entender por qué seguía haciendo cosas que la gente le pedía que no hiciera. Me dijo que su terapeuta le había dado tarea. Que parte de su trabajo era disculparse directamente con las personas que había afectado. Que entendiera si yo no aceptaba la disculpa. Pero que necesitaba decirlo de todas formas. Dijo que lo sentía. Que sentía los 15 años de invasiones. Que sentía no escuchar cuando le pedí que parara. Que sentía hacer que me sintiera incómodo en mi propia casa. Que sentía especialmente el incidente de la piscina porque puso en riesgo a niños al mandarlos sin supervisión apropiada. Dijo que ahora entendía que lo que ella pensó que era ayuda era en realidad control. Que venía de ansiedad sobre su propio lugar en el mundo. Que cuando sus propios hijos crecieron y se fueron, ella trató de llenar ese vacío metiéndose en las vidas de otros. Dijo que no esperaba que fuéramos amigos, pero que esperaba que con tiempo pudiéramos ser buenos vecinos. El tipo de vecinos que se respetan, que se ayudan en emergencias reales, pero que entienden dónde están las líneas. Me quedé callado por un momento, procesando. Esta era la conversación que había querido durante 15 años. La admisión de que había un problema. El reconocimiento de que había cruzado líneas. La disculpa real. Le dije que apreciaba la disculpa. Que podía ver que estaba haciendo trabajo real para cambiar. Que eso significaba algo. Le dije que no podía olvidar 15 años de inmediato. Que iba a tomar tiempo. Pero que estaba dispuesto a intentar ser buenos vecinos si ella seguía respetando los límites. Ella asintió. Me dio las gracias por escuchar. ¿Se fue? Zoila había escuchado la conversación desde adentro. Me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije que honesto no sabía. Que parte de mí estaba aliviada. Que parte de mí todavía estaba molesta. Que tal vez ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. La semana pasada algo me hizo pensar que tal vez Rafaela está haciendo progreso real. Nuestro bote de basura se volcó durante una tormenta. Basura esparcida por todo el frente de la casa. Estaba en el trabajo cuando pasó. No lo supe hasta que llegué a casa. Cuando llegué, la basura estaba recogida. El bote estaba de pie. Todo estaba limpio. Pensé que tal vez Zoila lo había hecho. Pero Zoila me dijo que no había sido ella. Que había llegado a casa y ya estaba limpio. Que revisó las cámaras. Que había sido Rafaela. El vídeo mostraba a Rafaela saliendo cuando vio el bote volcado. La vi dudar. Dar un paso hacia nuestra propiedad. Luego detenerse. Regresar a su casa. Pensé que eso era todo. Pero 10 minutos después volvió a salir. Esta vez tocó nuestra puerta. Esperó. Cuando nadie respondió, dejó una nota. Luego regresó a su casa. La nota decía que había visto nuestro bote volcado. Que quería ayudar a recoger pero que no quería cruzar líneas. Que si queríamos que ayudara podíamos tocar su puerta. Que si no, lo entendería totalmente. Zoila había ido a tocar su puerta. Le había dicho que sí,
que agradecíamos la ayuda. Las cámaras mostraban a ambas recogiendo la basura juntas, hablando mientras trabajaban, riéndose cuando una bolsa rota soltó más basura. Le pregunté a Zoila sobre qué hablaron. Me dijo que cosas simples, el clima, los niños, nada profundo, pero que fue agradable, que Rafaela respetó el espacio, que no hizo comentarios sobre cómo manejábamos la basura, que solo ayudó y se fue cuando terminaron. Eso me impactó más que la disculpa, porque las acciones importan más que las palabras. Y esta acción mostró que Rafaela había aprendido algo, que preguntó antes de ayudar, que respetó límites incluso cuando estaba tratando de ser útil. No sé si las cosas alguna vez serán completamente normales entre nosotros. 15 años de historia no se borran en unos meses, pero por primera vez siento que tal vez podemos coexistir de forma saludable. Algunos vecinos han notado el cambio. La señora que dejó de saludarme después del incidente de la policía ahora me habla otra vez. Me dijo que Rafaela le había contado sobre la terapia, que admiraba que estuviera trabajando en sí misma, que esperaba que nosotros pudiéramos eventualmente ser amigos. Le dije que amigos tal vez no, pero buenos vecinos sí, que eso era suficiente. Arsenio me detuvo la semana pasada. Me agradeció por darle a Rafaela una oportunidad. Dijo que el cambio en ella había sido notable, que estaba más consciente, más considerada, que la terapia estaba ayudando con más que solo el tema de límites. Me dijo algo interesante, que Rafaela había admitido que parte de por qué se metía tanto con nosotros era porque éramos diferentes a ella. Familia joven, ideas modernas, formas de hacer las cosas que no coincidían con cómo ella creció. Que en lugar de aceptar que las personas pueden vivir diferente, ella intentó moldear nuestra vida para que se ajustara a lo que ella pensaba que era correcto. Que eso vino de miedo. Miedo a que el mundo estaba cambiando y ella no tenía lugar en él. Dijo que ahora ella estaba aprendiendo que el cambio es inevitable, que puede aceptarlo sin sentir que está perdiendo su identidad, que puede respetar cómo viven otros sin sentir que eso niega cómo ella vivió. Le dije que apreciaba que compartiera eso, que ayudaba a entender, que no excusaba el comportamiento pero lo hacía más comprensible. Ayer algo pasó que nunca esperé. Rafaela tocó la puerta. Cuando abrí tenía una canasta en las manos. Me la extendió. Adentro había vegetales de su jardín, tomates, calabacines, pimientos. Me dijo que había plantado demasiado este año, que tenía más de lo que ella y Arsenio podían comer, que pensó que tal vez a nosotros nos gustaría algo, que si no los queríamos estaba bien, que podía dárselos a otro vecino. Tomé la canasta, le di las gracias. Hubo un silencio incómodo. Luego pregunté si quería pasar, que Zoila estaba haciendo limonada, que podíamos sentarnos en el patio un momento. Se veía sorprendida. Luego sonrió. Dijo que le gustaría. Nos sentamos en el patio. Zoila trajo limonada. Hablamos sobre cosas simples, el jardín, el clima, los vegetales. Rafaela mencionó que solía plantar con su madre cuando era niña, que el jardín era uno de sus lugares favoritos. Después de 20 minutos se levantó para irse. Nos agradeció por la limonada, por el tiempo, por darle una oportunidad. Cuando se fue, Zoila me miró, me preguntó cómo me sentía. Le dije que raro, que nunca pensé que llegaríamos aquí, que no estaba seguro qué pensar. Me dijo que tal vez no tenía que pensar nada, que tal vez podía simplemente dejar que las cosas fueran, que las personas pueden cambiar, que los vecinos pueden aprender a coexistir, que 15 años de mal comienzo no tienen que definir los próximos 15 años. Tiene razón, no sé qué va a pasar, no sé si Rafaela va a mantener estos cambios, no sé si alguna vez seremos más que vecinos cordiales, pero sé que por primera vez en 15 años, no me siento tenso cuando salgo de mi casa, no estoy esperando el próximo incidente. No estoy documentando cada interacción por si acaso. Eso es algo. Tal vez es suficiente. Los vegetales estaban deliciosos, por cierto. Zoila hizo una ensalada esa noche. Los tomates eran perfectos. Y cuando terminamos, no tuve que preocuparme de que Rafaela viniera a revisar nuestro bote de reciclaje para ver si desechamos las sobras correctamente. Progreso. Pequeño pero real.